Ya. Bueno, mi hermano, que el Señor les bendiga. Bueno, hoy vamos a hacer la prueba de la primera materia que nosotros vimos y vamos a ver hoy ahora el perfecto. Así que estamos allí repasando, repasando y repasando para pronto prepararnos para el nivel 3. Así que enviamos un saludo a nuestros hermanos y como siempre vamos a orar. ¿Les parece? Hermano Fernando Estefan, ¿nos guía en la oración? Señor, gracias porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Y dependemos de ti en todo. Gracias por traernos, Señor, incentivarnos, darnos el gusto de poder ser perseverantes bajo tu guía. Gracias por los profesores que nos animan. Y gracias por los estudiantes nuevos que están ingresando. Señor, gracias, muchas gracias y rogamos que eh, esto vaya dando fruto para tu gloria en medio de nuestra vida cristiana y con nuestros amigos, nuestras iglesias, etcétera, Señor. Abre nuestra mente a estas disciplinas que son no tan fáciles, pero contigo todo se puede. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, voy a compartir la pantalla. Ya, hermanos, miren, como ahora somos pocos y en este caso solamente están ustedes dos, vamos a ir haciendo las pruebas conversando. ¿Ya? Yo les Mejor, voy claro, mejor. preguntando, yo voy a interactuar ahora, porque como tenemos más tiempo, vamos a aprovechar. Entonces, miren, la primera pregunta dice acá, ¿qué es un adjetivo demostrativo? ¿Se recuerdan? Eh, Exactamente, el adjetivo demostrativo es aquel que acompaña al sustantivo. Y eso es súper importante tenerlo claro porque no acompaña al verbo, sino el que acompaña al sustantivo, porque yo puedo, se fijaron en un ejemplo el otro día que vimos que estaba el sustantivo, estaba el verbo y mí, estaba el artículo y el sustantivo. Entonces, como nosotros siempre hemos dicho, tenemos que unir las palabras, el artículo con el sustantivo, y en este caso el adjetivo demostrativo se une al sustantivo independiente que esté con artículo. En este caso, si tuviéramos que unirlo, iría tanto adjetivo demostrativo, artículo y sustantivo. Van, ¿no es cierto?, los tres juntos. Es como que, no sé, un ejemplo es como que si es cuando dicen ya, júntense todos los papás, ¿no es cierto?, con su hijo, o los primos con sus primos. Entonces, en este caso, los papás toman a su hijo, cada papá toma a su hijo y se unen. Esto es lo mismo. Yo tengo que buscar las parejitas y en este caso, el adjetivo, obviamente, ¿no es cierto?, yo debo unirlo al sustantivo. Dice la 2. El adjetivo demostrativo, al igual que el artículo, concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Es una sí, pregunta esa. ¿Ah? claro que sí. Concuerda. Exactamente, concuerda, pero recuerden que no siempre concuerda en caso. O sea, puede Claro. que sí y puede que no. Ahora dice, ¿cuál es el objetivo de usar un pronombre demostrativo? No nombrar el sujeto. Exacto, o sea, es para reemplazar, en este caso, al nombre prácticamente, es para reemplazarlo. Pero nosotros dijimos que cuando está el demostrativo y está implícito el nombre allí, cuando están dos veces, nosotros dijimos que eso se hace para poder como resaltar más de la persona de que se está hablando. Dice, los relativos cumplen funciones, o sea, nominativos, sujetos de la oración, etcétera, etcétera, cumplen esas funciones. Eh, hermano, espérese, me pregunta, a mí siempre como me ha confundido cuando se habla de demostrativo y relativo.
Eso parece que tengo que aprendérmelo nomás. Esto, los demostrativos son estos y los relativos son estos otros. Pero se me confunden, se me cruzan de repente, se me cruzan cuáles son relativos, si son los mismos que los demostrativos. Ahí tengo que estudiar eso. Ok. Entonces, en este caso, fíjense, exactamente por qué, porque tienen caso. O sea, si el relativo está en nominativo, es sujeto. Si el relativo está en acusativo, es complemento directo. O sea, cumplen funciones gramaticales en esos aspectos, ¿no es cierto? Miren, acá. Fíjense que yo acá coloqué acá, ¿se acuerdan de este que lleva acá la diferencia que tenía del pronombre este? Había una diferencia. Yo no lo hice, una porque no me da el computador, pero este tenía una diferencia. ¿Se recuerdan cuál era el femenino? Eh, a ver. Yo les voy a ayudar, miren. Dijimos que en este caso la diferencia del demostrativo que está acá, del adjetivo demostrativo, es que llevaba espíritu rudo. Y el jutos también lleva espíritu rudo. Y esa es la forma que nosotros, porque el pronombre de tercera persona, en este caso el femenino, es sauté, pero el demostrativo lleva espíritu rudo, por lo tanto no es sauté, sino que es jaute. ¿Se recuerdan de eso? Claro, expresa, entonces ahí está dando una diferencia usted entre el adjetivo demostrativo y el adjetivo y el pronombre demostrativo. Se diferencia en que lleva ahí Mire, espíritu acá rudo. nosotros estamos viendo el adjetivo demostrativo. Entonces, el adjetivo demostrativo que está acá, fíjense que acá la manera de reconocerlo no es autos, sino que es jutos y lleva Claro, un espíritu un rudo. rudo. Sí, bien. ¿Se da cuenta, no? Entonces, dijimos nosotros que las formas de declinarlo, ¿estos se recuerdan cuáles eran? Que era súper fácil, que yo me acordaba. Que de la segunda declinación. Sí, pero ¿cómo comenzaba? ¿Se recuerdan? Con Bien, comenzaba sí, siempre, mire, tú, tú y tú. sí. Y yo lo que hacía acá, lo reduplico prácticamente ahora, pero con el artículo. En este caso queda igual, porque es tú, acá no es tú, sino que es to Ton, y acá es ton. ¿No es cierto? claro. Acá no es tú, exactamente acá es tau. Y en este caso acá le coloco es, le coloco trauté y acá le coloco tautem. Entonces dijimos que esta era la forma más fácil de aprendérselo, que no era difícil, ¿no es cierto? Y acá en este caso el neutro, Exprese, hermano, un poquito el genitivo femenino es tauté, ¿no es cierto? ¿sí? El genitivo femenino es tauté, ¿sí? No, disculpe, el genitivo es Sí, tautes, es. el dativo es taute y el acusativo es tautem. Disculpe que aquí no se entiende mucho ¿Es por el tautés? ¿El tema genitivo de... termina en sigma? Disculpe, ¿El genitivo termina en sigma? sí. Ya, Entonces fíjense que acá, entonces se dan cuenta que no es difícil. Y miren, y este que está acá, recuerden que siempre el neutro se va a repetir con este. Siempre el neutro no se repite con el femenino. Siempre el neutro se repite con el masculino.
Ese es un detalle interesante, siempre. Entonces, por lo tanto, aquí sería tutú, bien. Tutú. Y acá sería Tutó. tutó. Y acá Tutón. tutó, porque se repite. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, y nosotros traducimos este. Ese, disculpen, este, esta o Esa. esto. Por lo tanto, el genitivo singular. ¿Yo cómo lo traduciría acá? El masculino. Bien, hermano Ricardo, un momento. Bien, bien. De este. ¿Cómo sería el femenino, hermano Fernando? De esta. De esta. ¿Y cómo sería el neutro, hermano Luis? De esto, De este. de esto, de esto. De esto. De este, de esta, de esto. ¿Cómo sería el dativo singular, hermano Ricardo, masculino? Recuerde que acá podemos usar, yo le ayudo, podemos usar a, para o en. Ya, usemos, no, pero use el para, por favor. Por favor. Para este, ¿cuál sería el femenino, hermano Fernando? Para esta. Para esta. ¿Y cuál sería el neutro, hermano Luis? Para esto. Para esto, bien. Acá usemos el a, porque es acusativo. ¿Cuál sería el acusativo, hermano Ricardo? ¿Cuál sería, hermano Fernando, el El femenino a femenino? esta. A esta. ¿Y el neutro? A esto. A esto. A esto. ¿Se dan cuenta que no es difícil? El No es dativo también difícil. puede traducirse con esto. Sí, también, Sí. también. Hermano, les pido un favor. Eh, si puedo ir a bajar un poquito y vengo al tiro. Baje Vaya, nomás. hermano. Ya, Yo muchas igual gracias. voy. Vengo al tiro. Hola, hermano. Disculpen, llegué un poquito atrasado, pero aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde? Ah, ayer. Ayer. Me tocó llevar a la novia. Me tocó llevarla de ahí del centro allá al terreno de la iglesia, allá en el Cajón del Maipo. Sí, Hermano, pues, y, hermano Luis. y, y, y después de vuelta del Cajón del Maipo al centro de Santiago. Oiga, y un taco que había, oh, se los encargo. Ya, Hermano llegué. Luis. ¿Sí? Espese, con el permiso del profesor. Quiero preguntarle algo. Yo estoy esperando que abran ese recinto. ¿Usted sabe cuál es el teléfono del administrador? Mire, no lo sé, pero me lo podría conseguir porque la persona que se casó es una persona que trabaja en la obra. Entonces, yo creo que él se lo pudo conseguir, pero así súper complicado. El tema de las normas de seguridad estuvieron súper estrictas porque, bueno, una porque así tiene que ser, y lo otro es que déjeme ver, nosotros llegamos ahí como una hora antes, fue como desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Mayor Mm. información no sé, se lo consigo y Muchas se lo hago gracias. llegar. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Ya. Listo. Ya, seguimos entonces. Entonces, ¿se dan cuenta que no es difícil? No es difícil. Entonces, yo lo que tengo que acordarme es que siempre el nominativo es jutos y el femenino siempre jaute, con espíritu rudo. Estos dos llevan espíritu rudo. Y siempre tengo que acordarme que este lleva tú, tú, tú. ¿Y yo qué agrego al artículo? Tú, to y tom. Acá, en este caso, es tau, 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 y agrego el artículo femenino. Y aquí es igual que el que está acá. Estos dos siempre son iguales. Tú, to y tuto. ¿Estamos bien? Sí. Ya, bueno. Acá.
el plural. El plural acá también lleva espíritu rudo. Disculpe, y acá también lleva espíritu rudo. Estos, estas y estos. Y fíjense que como es neutro, también puede ser estas. Va a depender el contexto. Entonces, ¿cómo es el genitivo acá, hermano Ricardo? O sea, ¿qué tengo que hacer primero acá? Colocar, le coloco a todos tú. ¿Me llevan todos tú? ¿O estoy mal? No, está bien. ¿Están viendo su apunte? Sí. Véanlo. ¿Está bien? Mírenlo. ¿No es cierto? Llevan todos tú. Ahora, ¿qué le coloco aquí, hermano Ricardo? ¿Y cuál sería? Acá estamos en el plural. Ah, yo estaba confundido de la que tenía listo este. Disculpe, hermano. Estaba confundido porque yo hice el nominativo. Entonces, por lo tanto, acá sería, disculpen, sería ton. ¿Y cuál sería, hermano Ricardo? Tois. ¿Cuál sería acá el acusativo? Tus. Hermano Fernando, ¿cómo comienzo acá primero? Con tau. A todas, ¿no es cierto? Sí. Tau, tau. Entonces, fíjense, al hacerlo así por separado, como que es más fácil. ¿Se dan cuenta, no? Tau. Entonces, ¿qué le coloco yo acá? Tautón. No. Recuerde que estamos haciéndolo como por pedazo, aunque sabemos que va junto, pero para que Ton. se nos, Ton. para acordarnos, para que sea más fácil. Esto, ¿no es cierto? Sí. Aquí sería Tais. tais. Y aquí sería Taus. Tas. ton, tais, tas. Hermano Luis, aquí ¿cuál sería? Ah, no, aquí no sé, hermano. No lo he visto. Bueno, acá le ayudo. Dijimos ¿Ya? recién, mire, aquí voy a retroceder, hermano Luis, para repetir esto. Dijimos que siempre el que está acá, el singular, tú, tutó, siempre esos dos se repiten acá. ¿Correcto? No usa el femenino, sino que usa el masculino. Masculino. Por lo tanto, Ya. si se repite acá, aquí sería, se repite ese y se Se repite repite ese. ese. Entonces sería, bueno, hacia abajo sería el tú. Exactamente, sí, y después sería tú y tú ya, y aquí sería Ton, ton, bien, y aquí, tois bien. y tus. No, recuerde que siempre este que está acá, el neutro, se Ah, ok. repite en el acusativo. Por lo tanto, Sería aquí sería tautá. tauta. Entonces, fíjense, yo me aprendo este que, miren, esto, miren, saben que en realidad cuando esto lo mira así uno con detención, yo el solo hecho de haberme aprendido este, ya tengo listo este que está aquí, que está acá. Y el neutro es fácil porque el neutro se repite en el nominativo y en el acusativo. Entonces traduzcamos ahora, hermano Ricardo, el masculino. ¿Cómo sería el genitivo masculino? Hermano Fernando, el femenino. De estas. Hermano Luis, el neutro. De estos. Bien. ¿Cómo sería, hermano Ricardo, el dativo? ¿Ah? Para esto. Hermano Fernando, Para esa. para estas, Para porque está en esta. plural.
Hermano Para Luis, para estos. para estos. Hermano Ricardo, el acusativo. A estos. Hermano Fernando, A esas, No, a a estas. estas. a estas. Y el neutro, ¿Por A qué no puede ser a estos. ¿Por qué no puede ser a esa? porque está en plural, po. No, pero a esas. Ah, yo no entendía esa. Ahí también puede ser a esas, pero tiene que Ah, ser a estas en este caso. Estamos usando ese, a estas. ya. Entonces se dan cuenta, entonces yo voy a borrar acá. No es difícil. Ya nos dimos cuenta que esto, acá como que estamos usando la misma regla que usamos con las desinencias del futuro en la voz pasiva. Nos acordamos que solo test, test, test y desinencia, o my, etc. Entonces aquí dijimos tú, artículo, tú, to, tom, tau, 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 y colocamos aquí ton, taís, tas. Fácil. Y este se repite. Entonces yo cierro aquí. Miren, este que está acá, el pronombre relativo, yo no lo coloqué, porque yo quiero que ustedes se acuerden y lo vamos a hacerlo acá. El pronombre relativo, yo les voy a dar una pista. Es el que sigue el mismo orden del sustantivo de la segunda declinación. Y tenía algo en particular. Hermano Ricardo, vamos a ir pasito a pasito, como dijo alguien por ahí. ¿Cuáles son las desinencias del sustantivo de la segunda declinación? Hermano, hasta ahí nos comenta. Hermano Fernando, ¿cuál es el sustantivo femenino que se usa acá? No, yo también le ayuda al hermano. ¿Cuál es el sustantivo femenino de la primera declinación, pero el que sigue el orden del artículo? G. ¿Ah? G. No, solamente quiero que me diga solamente quiero que me diga usted La letra. la letra nomás. Ah, eta. Eta, Eta, sigma. Eta, con yo de escrita. Y eta, nu. no. El neutro, ¿se acuerda, hermano Luis? No, hermano, no me acuerdo. Yo le ayudo, mire. ¿Ya? Si acá es O, acá es, O, y acá dijimos que se repetían, el masculino. ¿y cómo sería el genitivo aquí? U, Exactamente, porque se repiten eso. Y aquí sería, O con omega suscrita. ya. Hermano Ricardo, ¿se acuerdan lo que tenía esto en particular? Esto, todo esto. No, yo le estoy preguntando, espérenme, porque vamos por partes. ¿Qué tenía en particular todo esto que está acá? Pero momento, vamos por partes. ¿Todos estos que están acá tienen espíritu rudo? Todo, le estoy diciendo tanto, ¿ah? Todo. Espíritu rudo, espíritu rudo, espíritu rudo, espíritu rudo, espíritu rudo, espíritu rudo, espíritu rudo. Ya. Entonces el hermano respondió que todos tenían espíritu rudo. Dijimos que tenían algo en particular, hermano Fernando, voy con usted ahora. Dijimos que tenían algo en particular los genitivos y el dativo. ¿Se acuerda Sí. lo que era? El acento circunflejo. Bien, el acento circunflejo. El acento circunflejo.
esto se repite. Bueno, el hermano Luis no estuvo en la clase, pero le voy a preguntar al hermano Ricardo ahora. Ya los genitivos, estos están listos, están listos. ¿Qué tenían en particular estos que están acá? ¿Qué falta acá? Todos llevan acento agudo. Todos. Todos llevan acento agudo. Entonces se dan cuenta que esto son las mismas terminaciones, el pronombre relativo tiene las mismas terminaciones del sustantivo de la segunda declinación, en este caso el masculino. ¿Cuál es la diferencia del sustantivo de la segunda declinación? Que este lleva espíritu rudo en el nominativo y en el acusativo espíritu rudo con acento agudo. Pero el genitivo y el dativo lleva espíritu rudo con acento circunflejo. El femenino es igual, espíritu rudo. Y fíjense que este que está acá es igual que el artículo. ¿Yo cómo lo diferencio? Solo por el acento agudo. Solo el acento agudo me permite a mí reconocerlo. Entonces se dan cuenta que no es difícil acá. Entonces ahora lo vamos a traducir. ¿Cómo sería el genitivo singular del masculino? ¿Del Mire, cual? disculpe, mire, hermano Ricardo, disculpe. Puede usar quién, use. ¿Qué me está? Me está llamando. ¿Saben que tengo un amigo que siempre que está en estado de ebriedad me empieza a llamar? A veces me llama tarde, así que. Y lo invita. Menos mal que. Lo está invitando a estar. Es un amigo, de niños somos amigos, y yo les contesto porque son mis amigos. O sea, igual yo nunca se me ha olvidado de donde Dios me sacó, y yo los saludo. Ya, entonces, mire, que ¿cómo sería acá entonces? Hermano Fernando. ¿El genitivo? Entonces, fíjense que acá, miren, acá puede mejor, mire, este es medio raro. Yo lo saqué de las que mandó el pastor. Entonces, mire, yo aquí puedo decir quién, de quién, y fíjense, de quiena, no suena, pero yo puedo traducir la quién. Este suena mejor. La quién, ¿y cómo sería el neutro? ¿Lo quién? No, pues sería de Lo que, que. porque siempre recuerde que siempre es de quién, de Sí. la quién o de lo quién. El dativo, ¿cómo sería? ¿Para quién? Sería para quién, para la quién, para lo que también, o para lo quién. El acusativo, ¿De quién? ¿A quién? a quién, A la quien. a la quién, a lo que. ¿Se dan cuenta que no? Déjenme borrar esto que está acá. Entonces tengo que borrar. Entonces vamos ahora, tengo que cerrar acá, y vamos ahora al plural. ¿Cuáles son las desinencias, hermano Ricardo, del sustantivo de la segunda declinación en plural? Solamente las desinencias del sustantivo de la segunda declinación. Diego, ¿cuáles son las desinencias del sustantivo femenino en plural, pero de los que siguen el orden del artículo? Hay, ¿Ya? on con omega. Ais, as. Bien. Hermano Fernando, ¿cuál es el neutro? To. No, el neutro.
Mire su apunte. Los puede mirarlo. Está. Hermano Ricardo, ¿cuál es? Ah. ¿Y cuál sería el neutro? Disculpen el acusativo, hermano Fernando. Dijimos que se repite. Sí, Hermano Luis Vargas, ¿cuál sería el neutro genitivo plural? On. On, porque se repite. ¿Y cuál sería el dativo? Ois. 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 Se repite. Ahora, de uno, hermano Ricardo, ¿qué tiene en particular todo esto que está acá? Nómbreme solo una cosa nomás. Todos llevan espíritu rudo, ¿no es cierto? Espíritu rudo, espíritu rudo, espíritu rudo. Hermano Fernando, ¿qué tiene en particular todo esto que está acá? Llevan espíritu rudo también. Todo espíritu rudo. Hermano Diego, ¿qué tiene en particular todo esto que está acá? Lo mismo igual, espíritu rudo. Espíritu rudo. Hermano Ricardo, ¿cuál es la forma de diferenciar este que está acá con el pronombre, espera, con el pronombre relativo al artículo? ¿Qué acento? Un acento agudo. ¿Cuál acento le colocamos en el genitivo? ¿Qué acento le colocamos en el dativo? ¿Y qué acento le colocamos en el acusativo? Agudo. Entonces, fíjense, este termina igual que el artículo. ¿Cómo yo sé que es un pronombre relativo? Solo por el acento. Fíjense, solo por el acento yo sé que es un pronombre relativo, porque si yo le quito el acento, pasa a ser un artículo. O sea, fíjense solo ese detalle del acento. Por eso yo le digo a ustedes que el acento en algunas cosas, fíjense que el acento de repente se corre. Para mí el acento en las palabras ya, para mí ya es un tema ya decidido ya, para mí no es relevante. Pero en este caso, hermano, el acento sí es vital, porque el acento aquí me está diciendo a mí, esta palabra que está acá no es un artículo, sino que es un pronombre relativo. Hermano Fernando, Esto es plural, ¿no es cierto? Plural del pronombre. este es plural. Hermano Fernando, el femenino, mire, este es igual que el artículo. ¿Cómo yo puedo diferenciar esto del relativo? ¿Qué le falta al relativo acá? Le faltará el acento agudo. El acento agudo. ¿Qué acento lleva acá? Disculpe, pero su pregunta es cómo diferencio esto del pronombre relativo. Exactamente. Y En es lo este que caso, el que está acá, yo este que está acá, ¿cómo diferencio este que está acá yo del pronombre relativo al artículo? sí, por el acento agudo. Solo por el acento. Fíjense. Pero Este que está discúlpeme, acá, pero esto creo que es, este es el plural del pronombre. este es el plural del pronombre relativo. Estamos viendo el plural ahora. Sí, pero ¿comparado con qué me está diciendo usted? Este que está acá, no, fíjese, ese high que está ahí, sí, ese high es femenino sí, y lleva espíritu rudo. Es un artículo ese. Si yo le quito el acento, es un artículo. Si ya. yo le coloco el acento agudo, Ya. es un relativo. Ya. ¿Se entiende? Sí. Ya, me tupé Y el nomás, me tupé. genitivo, ¿qué lleva? ¿Acento agudo o circunflejo? Circunflejo. ¿El dativo lleva circunflejo o acento agudo? Circunflejo. ¿Y el acusativo lleva circunflejo o agudo? Agudo. Agudo, porque dijimos que solo los genitivos y dativo singular, genitivo plural y dativo plural, llevan circunflejo, todos los otros agudos. Entonces fíjense que acá, circunflejo, circunflejo, y le colocamos el acento ahí, agudo. Entonces yo miro estos que están acá,
Miren, déjenme borrar este que está acá. Fíjense, yo este lo veo. Y hay una manera también, miren, ahora de darse cuenta de esto. Ya. Hermano Ricardo, esto que acabamos de ver son pronombres relativos, ¿no es cierto? Este es un relativo, es un pronombre relativo. Pero también nosotros habíamos visto o veremos ser los pronombres que son demostrativos. Vimos el adjetivo demostrativo que fue el primero y ahora estamos viendo el pronombre relativo. Ya, en realidad saben que usted toma la gramática y todos le llaman adjetivo demostrativo. Entonces, yo acá fíjense que yo la tengo y en mi gramática dice pronombre relativo. No, pero disculpe, me refiero cuando, en los casos de que el nominativo es ego, emo, emu, emoi. ¿Eso sería pronombre demostrativo? Personal. No, esos son los pronombres personales. Ya. Ese punto que sí. Esos son los pronombres personales, pero estos no, estos son pronombres relativos. ¿Yo cómo me acuerdo de esto? Miren, un ejemplo. Supongamos que hay una oración acá. Ya, una oración. Y este que está acá, yo lo veo así, en una oración. Como yo ya me sé el artículo, yo lo miro y como bien decía mi profesor, primero hay que mirar bien y después hablar. Entonces, yo lo miro y digo, igual al artículo, pero tiene acento, un relativo. O sea, porque el artículo no lleva acento agudo, en este caso el hoy. ¿Se dan cuenta, no? Y el caso del otro, y lo otro que esto, como le digo, yo me voy a dar cuenta al tiro. Entonces, no veo, como le digo, no le veo mayor complejidad a este. O sea, acá, tanto el espíritu rudo como el acento nos va a ayudar, son una ayuda. Y como yo ya me sé el sustantivo de la segunda declinación, tanto declinarlo en singular como en el plural, yo lo voy a reconocerlo al tiro. Miren, voy a tratar, aunque no siempre es fácil encontrar acá, a veces los ejemplos acá, a ver si encontramos uno. Porque siempre cuando uno quiere buscar, nunca encuentro. Y tampoco nos aparecen mucho, así que esa es otra cosa. Nos aparecen mucho, pero hay que aprendérselo. Estamos aprendiendo todo. Ya, miren. Hermano Fernando, dígame. En esta fila que está acá, ¿hay un pronombre relativo? Claro, el último. ¿Cuál? ¿Este? Ese. ¿Y cuánto hay? ¿Uno, dos? Dos. Dos. Este que está acá y este que está acá. Hermano Ricardo, ¿me escucha? En esta fila que está acá, ¿cuántos relativos hay? Dos. Bien, está el dativo, bien. ¿Y? Bien, está el genitivo. Bien. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos ahora a buscar más para darle uno a nuestro hermano Diego. Ya. Hermano Diego, dígame, en esta fila, ¿hay un relativo? A ver. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es un relativo, hermano Diego?
Eso es una... Sí, Es pero mi pregunta es, escúchame, ¿por qué este no es un relativo? porque es una preposición, ¿no? No, Oh, hay una razón que estamos viendo ahora. ¿Por qué este no es un relativo? Yo acabo de entrar, no sé qué diría. puede ser porque no tiene espíritu rudo. Exactamente, porque dijimos Sí. que todos los relativos los tienen todo espíritu rudo. Entonces a mí el espíritu rudo me va a ayudar y me va a decir al tiro, porque yo me puedo incluso confundir, pero el espíritu rudo me va a ayudar. Bien. Sí, miren, acá en esta fila, hermano Luis, dígame, ¿hay un relativo acá? Eh, eh, eh. Mm, yo diría que es... No, En esta fila, en la última, ¿no hay no, relativo? no. Diego, ¿hay relativo en esa fila? On. Bien, Ah, ya. acá. Eh, ¿Y ¿El, cómo el sabe usted acento que es un puede ser relativo, Diego? también hacia el otro lado? Diego, ¿y cómo sabes tú que es relativo? No, este no es relativo. Ah, ¿no? No, por el acento. Ah, no. No es relativo este. ¿Por qué? Porque fíjense que el otro no es on, sino que es o y a. Miren su apunte. No, o sea, sí hay uno que es on, pero sería, como dijo el hermano Luis, sería por el acento que está al revés. Claro, está como al revés. Es ¿Se dan, grave. ¿Se Ujú. dan cuenta ustedes que yo solo con eso, espérame, yo estoy chequeando acá, no sé si está bien, que de repente igual uno se puede equivocar. Yo solo con esos detalles, yo no me equivoco, porque los otros todos llevan acento agudo. Bueno, vamos a ver ahora. Este que está acá, ¿es un relativo? No, Falta el agudo. ¿Por qué? Le falta el acento agudo. un Porque le artículo. falta el acento agudo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces yo solo con esos detalles, yo miren, este que está acá, ¿por qué este que está aquí no puede ser un relativo? Porque le falta el agudo. Porque tiene espíritu suave y no tiene acento agudo. ¿Y qué más le falta? El rudo. Y le falta el acento circunflejo. Entonces, todos esos detalles, todos Ah, esos detalles me ayudan a mí, a llegar. Miren, entonces voy a dejar de compartir algo si encuentro uno más. Y como ven, ya, acá, hermano Fernando, ¿este es relativo, sí o no? Sí, ¿Por qué es relativo? porque tiene el espíritu rudo y el acento circunflejo. Exacto. Bien, hermano. Ahora miren, entonces yo dejo de compartir y sigamos con la prueba. Ya miren, yo solamente les voy a decir el primero, porque ustedes tienen que hacerlo solo en su cuaderno, solo. Este solo yo les voy a decir EK, nada más. Ustedes tienen que acordarse. Esto tienen que hacerlo solo ustedes. ya acabé.
Ay, sí, disculpe que estaba silenciado. Yo creo que no tendrían que escribirlo porque dijimos que era el más fácil Hermano Ricardo, dígamelo acá. Dígame todo el masculino. ¿El genitivo? A ver, espéreme, todo no. ¿Cuál es el nominativo? ¿El genitivo? ¿El genitivo? No, Momento, hermano. No. Ekeinu. ¿Y el dativo? ¿Y el acusativo? Ekeinon. Hermano Fernando, ¿cuál es el femenino? ekeiné, El genitivo. ekeinés, El dativo. ekeinó ¿Y y no, pues el ekeinon. dativo. Ekeiné, Ekeiné, ekeinés, y ese sería, ekeináis. no, ekeiné. Ah, ekeiné, ¿Y cuál sería el acusativo? ekeinen, Hermano Diego, ¿cuál sería el neutro? Ekeinó, Genitivo. Ekeinu, Ekeino con omega y otra suscrita. Igual que el nominativo, Ekeino. ¿Y a qué sería? Así igual que el nominativo, Ekeino. Ekeino. Este es el más fácil porque todo es ekei, ekei, ekei. Entonces, miren, ¿cómo traduciría usted, hermano Ricardo, acá? Siga este ejemplo, por favor. Aquel. Genitivo. El genitivo masculino sería, siga ese. ¿Mm? No, disculpe, quiero que siga ese modelo. ¿Y el femenino? ¿Y el neutro? De aquello. Hermano Luis Vargas, ¿cuál sería el dativo? Para aquel, Para aquel, el femenino. para aquella, para aquello. Bien. Hermano Fernando, ¿cuál sería el acusativo? a aquel, El femenino. a aquella, a aquello, El neutro. a aquello. A aquello. Y como Diego no ha participado mucho, Diego, quiero que me digas todo acá. Plural, femenino y neutro. Primero se los digo en griego y luego lo traduzco. Sí, primero quiero que me los digas todo acá, pero así, no tan rápido para que los hermanos te Ok. puedan escuchar y me imagino que los hermanos, algunos, no, los hermanos escuchan las clases, así que para que también ellos te puedan escuchar bien. Quiero que los digas todo acá singular. Ya, Ahora, el nominativo plural masculino. A ver, ekeinoi, ekeinon, ekeinois, ekeinus. El femenino, ekeinai, ekeinon, ekeinais, ekeinas. El neutro, ekeina, ekeinon, ekeinois, ekeina. Plural. tradúzcalo. Y la traducción Ocúpese, sería, por favor. ¿mandé? Espéreme. Ocupe este. Este quiero que ocupe. Ya. Bueno, el masculino sería aquellos, genitivo de aquellos, dativo para aquellos, acusativo a aquellos. Femenino, No, pero un momento, Diego, un momento. En orden. El masculino primero sería aquellos, el genitivo. de aquellos, El femenino. Disculpe, el masculino de aquello. El dativo. femenino, ¿cuál sería? A ver, pero le dije el masculino en los 4 casos, Sí, pero mira, espérame. El genitivo plural sería de aquellos, ¿no es cierto? ¿sí? Ya, ¿cuál sería el femenino ahora? De aquellas, El neutro, de aquellos, el dativo, para aquellos, femenino, para aquellas, el neutro, para aquellos, el acusativo, a aquellos, femenino, a aquellas, el neutro, a aquellos. aquellos. Bien, Diego. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano, que estos no son difíciles?
Entonces, vamos de nuevo. Eso tampoco, no hay mucho, o sea, es cosa que vean ustedes nomás que no son, si ustedes se fijan, son preposiciones las que más se repiten, pero tampoco no es que estos están por todos los lados. Es cosa de ponerse a buscar nomás. Bueno, y aquí yo solo que con todo esto ustedes se dan cuenta que no aparecen mucho, pero hay que aprendérselos porque, bueno, voy a ver la última nomás. Ustedes ven uno, me avisan ya. Vamos a ver que hasta que encontremos uno ya. ¿Lo encuentra primero? Estamos buscando demostrativo de distancia, ¿no? El que vimos recién. El key. Ok, sí. Queremos encontrar uno que encontremos, hermano. Con uno soy feliz. ¿Cómo no vamos a encontrar? Bueno, si no hay mucho, eso quiere decir que no, si no se usa mucho esto, pero yo sé dónde hay uno, pero porque el otro día tradujimos un texto de ahí. Y vamos a dar por vencido ahora, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Este no lo hemos visto, hermano, este nosotros, para que sepan. ¿Qué es? También es un pronombre ese. Bueno, ahora yo creo, pues ahora en el nivel de ahora. Ya bueno, me doy por vencido porque ya no. Miren, bueno, acá es cosa que nosotros veamos que no se dan cuenta que son los artículos los que más aparecen. Los artículos están, pero por todos lados. O sea, no. Bueno, no hay ni uno, no. Buscamos, no encontramos. Ya, hermano. Bueno, como ustedes vieron, no era difícil esto, y ahora vamos a pasar con la materia nueva. El tiempo perfecto, miren. Y aquí le vamos a hacer la cortita, como dicen los jóvenes. Ya, miren. El perfecto entonces indica una acción acabada, pero su acción de alguna manera llega hasta el presente. El resultado de esta acción pasada es continuado y sigue presente de alguna manera. La característica del perfecto es que se forma, hay una reduplicación en este caso en la consonante y tiene desinencias especiales, que son las terminaciones. Miren, ya acá están. Miren, si yo le quitara la capa a toda esta. Aoristo. Bien, Diego. Son las mismas terminaciones del aoristo. Si yo me aprendí las desinencias del aoristo, yo lo único que tengo que aprenderme acá es que va una capa. A, as, este es la no movible, amen, ate, am. En este caso se usan estas dos. La particularidad que tiene el perfecto es que se produce una reduplicación. Fíjense que primero se coloca acá el aumento y después va la reduplicación.
¿Y cómo se traduce acá? He desatado. Yo he desatado. Tú has desatado. Él ha desatado. Nosotros hemos desatado. Vosotros habéis desatado. Ellos o ellas han desatado. Entonces lo que nosotros tenemos que acordarnos, que el perfecto, hasta la raíz, se reduplica acá y se le coloca la desinencia acá. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Hermano? Sí. Ya. Bueno, como ustedes saben, esto siempre tiene sus cositas interesantes. Miren, lo otro, que las desinencias del perfecto en la voz media y en la voz pasiva son las mismas. ¿Dónde vimos nosotros eso? En el presente. En el presente y el imperfecto. Todos los tiempos menos ahorita y futuro. En el presente y el imperfecto vimos que se repiten. Mai, sai, tai, mefa, esfe, ontai. Entonces, estas desinencias se repiten tanto en la voz media como en la voz pasiva. ¿Y cómo vamos a saber si está en voz media o en voz pasiva? Contexto. El contexto. El contexto. Bueno, esto que está acá, el infinitivo, yo voy a preparar una clase del infinitivo con todo. Lo prometo que la voy a hacer mañana. Acá dice, miren, hay un perfecto que no lleva capa. La letra que aparece en la desinencia varía siempre con el verbo. Suele ser la consonante final de la raíz. Dice, no hay reglas para saber qué verbos llevan capa y cuáles no. Pero yo me di cuenta que sí hay reglas, hermano. Miren, avanzamos. Miren, ¿qué verbo es este? Grafo. Es el verbo grafo, ¿no es cierto? Miren, estas son conclusiones mías nomás, por si acaso. Esperen. Petaca con fisoja. Petaca, fisoja. Fi. ¿Cuál venía acá? Ya no me acuerdo. Petaca, fi. Z. Ahí sí. Fisoja. Acá no, pero en algunas sí. La regla concuerda, mira. Entonces fíjense que este es el verbo grafo y acá no se colocó la capa. Desapareció la capa. Este no lleva capa. Entonces miren acá, se reduplicó la consonante y se colocó el aumento. Entonces esta es la regla normal. Y acá tenemos las mismas desinencias, a, c, amen, a, te, a. Y esto tiene varias reglas, hermano. Vamos a verlo más allá. Voy a salir acá. Ya miren. Esto es importante, hermano, que nosotros lo recordemos. Miren, la regla dice, hermano Fernando, me lee, por favor, aquí arriba. Regla 1. Si el verbo empieza por una aspirada fi y... no sé qué letra es esa. Ya, hasta ahí leo, que antes no alcanzaba a leer, miren. Miren, en otras palabras, miren, si el verbo comienza con una aspirada, que está acá, estas aspiradas que están acá no se reduplican, sino que se cambian por una fuerte. Que la manera de aprendernos, que yo me la aprendí, se cambia una petaca por una fisoja. O sea, miren, acá está el verbo, el ejemplo. Acá está el verbo foneo y fíjense que acá está el verbo en perfecto. Acá la fi no se reduplicó con la fi, sino que se reduplicó con ¿cuál? Pi. Con la pi. ¿Por qué? Porque si hay esa, se reduplica con esa. Esta se reduplica con esta.
Y esta que está acá se reduplica con esto. Y lo interesante, que esto como ya lo vimos, en las preposiciones es todo al revés. ¿O estoy equivocado? Sí, con las Lo vimos, preposiciones, ¿no? con el Es apóstrofo. todo al revés. Cuando está el espíritu rudo, esto que se hacía acá, se cambia para acá. Así de simple. Lo vimos nosotros cuando vimos las preposiciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber acá, ¿y por qué es importante saberlo? Porque si nosotros encontramos un verbo así, nosotros sabemos que si tenemos que volver el verbo a su estado original, nosotros sabemos que este que está acá, porque podemos pensar que no es una reduplicación, porque en nuestra cabeza está, si hay lambda, tiene que haber lambda y épsilon, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver dos iguales acá. Entonces, como en nuestra cabeza no vemos eso, pero lo que nosotros tenemos que acordarnos acá, que estas que están acá no se reduplican, sino que se reduplican con estas que están acá. Diego. Una pregunta. Bueno, el perfecto segundo tiene las mismas desinencias del perfecto primero. Es que en realidad ahí desaparece la capa, pero en realidad para no hablar de perfecto primero y segundo, porque es como para enredarse, lo que nosotros tenemos que saber es que algunos llevan capa y otros no llevan capa. Así de simple nomás. Porque yo lo digo porque el perfecto segundo ya ve que no lleva capa, entonces yo me imaginé que podría ser un perfecto segundo. O sea, le llaman perfecto segundo, las gramáticas le llaman así, pero en realidad es simplemente porque no lleva la capa, pero en la práctica es un perfecto. O sea, Pero tiene las mismas terminaciones K, Kas, Ke, Kamen, Kate, Kan. son las mismas. Si Ah, tú ya. te fijas, son las mismas. No tiene otras desinencias, hasta donde yo sé, no tiene otras desinencias. Pero mira, acá está bien, acá me parece que eso va a explicarse ya, mira. Entonces, para avanzar, tenemos que recordar que las fisojas se van a reduplicar por las petacas. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Hermanos? ¿Mm? Ya. Entonces déjenme borrar acá, porque podemos hacer la prueba de esto, entonces es importante que, claro. Acá miren, esta es la otra regla. Miren, acá está el verbo en presente. Y acá está el verbo en perfecto. ¿Qué les llama la atención de este verbo? Que la Omicron se largó al omega. Que la Omicron se alargó al omega. ¿Qué más? Que hay una iota. Es que acá está, pues. No, miren, en realidad no son los acentos. Y un día me di cuenta de esto en una gramática. Miren, no está esa. Miren, no está esta, ¿no es cierto? No está la exi, ¿o no? ¿O está aquí? No. No, No, no miren. está. Sigamos, miren. Acá está el otro ejemplo. ¿Qué les llama la atención de este que está acá? Que tiene dos ro y que se cambió la pila tau por la fi. Fíjense, no está la tau. Petaca, petaca, pisaca. Bueno, acá como que concuerda. Fíjense, la regla dice que la ro se reduplica. En este caso se reduplicó y se colocó la épsilon, que está acá. Pero lo interesante, fíjense que si ustedes se dan cuenta acá, nosotros hubiéramos esperado ver esto que está acá, en la práctica. ¿Era así o no? ¿Que tenía que haber sido? Sí.
Pero no es así, sino lo que la RO se reduplica 2 veces, pero así, y el aumento se coloca acá. Entonces, yo me puedo confundir acá y puedo pensar que este que está acá, incluso puedo llegar a pensar que es un aoristo, porque yo esperaría ver acá la consonante acá y la reduplicación del aumento acá. ¿Está bien eso? Hermano, ¿se dan cuenta de ese detalle, no? Ya miren. En este verbo que está acá, que el que está acá, lo normal tiene que haber estado ahí, ahí, ahí y ahí. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Sí, ¿Estamos bien? sí. Pero en realidad no, porque cuando está el arroz, se reduplican juntas y el aumento se coloca acá. ¿Por qué es importante saber esto? Ese sería un verbo irregular o así pasa con la RO, que siempre se pone adelante de Para del allá vamos. aumento. Pasa con el arroz. ¿Por qué es importante saber esto? Pero ¿cómo yo no me voy a confundir? Porque como yo sé, ya tengo en mi cabeza que o sea, primero yo ya sé que si el verbo es normal, se reduplica con la lambda, no sé, por ejemplo, el verbo lu, se reduplica la lambda y el aumento. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Sí, Ya. Vimos la segunda regla, que si hay una fisoja, se cambia por una petaca. ¿Estamos bien? sí. Ya. La primera regla acá dice que si hay una vocal corta, se alarga. ¿Y eso dónde lo vimos? En el imperfecto, el aoristo. Bien. Ahora, en esta regla que está acá, yo me puedo confundir. ¿Por qué? Porque yo al no ver reduplicación, puedo pensar que este que está acá es un aoristo, ¿o no? ¿Sí o Podría no? ser, pero la fi, Un momento, vaya vamos. Puedo pensar que es un aoristo, pero ¿por qué no puede ser un aoristo? porque la fi más la sigma se hubiera convertido en una sí. Exactamente. Si hubiera sido un aoristo, bien, Diego, si hubiera sido un aoristo allí, se tendría que haber producido un cambio fonético, porque cuando está la fi y está la sigma, esa fi desaparece y se coloca un exi. Bien, Diego. Entonces, fíjense, yo solo al saber ese detalle, yo digo, ese es imposible que sea un aoristo. Yo digo, es un perfecto. Fíjense, este que está acá. ¿Es parecido a este? Hermanos, No, pues ahí la abscise, creo yo que se dio reduplicar antes del aumento, pero no pasó. ¿por qué no se reduplicó allí? Porque las consonantes dobles no se reduplican. Ya están reduplicadas en la práctica. ¿Se entiende eso? Ah, sí. Porque en Sí, la práctica ya ya viene están reduplicada. reduplicadas. Como es una consonante doble, no se reduplica. Por lo tanto, se coloca el aumento acá. Entonces yo acá nuevamente puedo confundirme y puedo pensar que es un aoristo. Pero ¿por qué no puede ser un aoristo, Diego? Porque la capa más la sigma hubiera sido una sí. Exactamente. ¿Se dan cuenta, hermano? Que yo solo con esos detalles, yo llego a la conclusión al tiro y digo, este que está acá no puede ser un aoristo porque la capa, si hubiera sido un aoristo, esa capa no debiera haber estado allí. La otra regla. ¿Qué tiene este de particular que vimos recién acá? Mano Ricardo.
Mire, le voy a ayudarle. Si se fijan, lo mismo que está acá, mire. Nosotros hubiéramos esperado acá pero no, nuevamente el aumento está al comienzo. ¿Por qué? Porque esa sigma, ¿qué consonante? ¿A qué consonante representa? Silbante. Y la Doble. silbante, ¿que cómo se llaman también? Dobles. 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 Por lo tanto, la sigma también no se reduplica porque también pertenece al grupo de las consonantes dobles. Allí en la práctica ya hay reduplicación, por lo tanto, se coloca el aumento y se coloca la desinencia. ¿Se dan cuenta, no? Entonces yo tengo que acordarme que las consonantes dobles, y esto va en la prueba, no se reduplican. ¿Por qué no se reduplican, Diego? Porque ya está reduplicada en la práctica, ya hay dos. Porque exactamente porque ya en la práctica ya está reduplicada. Sigamos. ¿Falta mucho, hermano? Vamos, miren. Yo creo que con 15 minutos más. Si un verbo empieza por una muda seguida de una líquida, se derrobla solamente la muda. Y esto que está acá, en realidad, para hacerlo así súper sencillo, es igual que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa en el futuro si yo veo dos lambdas? Cae una lambda y se pone un circunflejo y no se pone sigma. Cae la lambda. Yo lo único que tengo que saber acá, que cuando yo veo una líquida, la líquida no se reduplica, solamente la cara. Y ese es todo el tema. Y miren, acá está. O sea, ¿qué me está diciendo a mí acá? Que las líquidas se reduplican cuando están así, cuando hay una consonante que está acá, y cuando hay una líquida, cualquiera consonante que haya acá y habiendo una líquida allí, nunca se va a reduplicar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, bueno. Sin embargo, los verbos que empiezan por el grupo de consonantes GN toman el aumento silábico en lugar de la reduplicación. Fíjense. ¿Dónde vimos esto nosotros? ¿Se recuerdan? ¿Algo parecido? Hermanos. ¿Qué pasaba cuando esta estaba en el sustantivo de la tercera declinación? Ah, no hemos repasado ese sustantivo, de él, así que bueno, disculpen. Entonces, fíjense que acá, fíjense, no hay reduplicación cuando están estas juntas, se coloca el aumento y se coloca la desinencia. Entonces, estos verbos, hermanos, no aparecen mucho, pero como nosotros siempre hemos querido enseñar todo, porque es importante que sepamos las reglas, miren acá, ¿se recuerdan cuando nosotros vimos los verbos compuestos en el imperfecto, en el aoristo? ¿Qué pasaba con la vocal del... Si este verbo yo tuviera que conjugarlo, hermano Ricardo, en el imperfecto, este verbo, ¿qué pasaría con la vocal de la preposición? Bien, miren, acá está conjugado un verbo compuesto con el perfecto. ¿Qué le llama la atención? Tiene. Que el aumento está después de la reduplicación y que el alfa no cayó. O sea, ¿qué me está diciendo esto a mí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pasa con los verbos compuestos en el perfecto? Se mantiene. Se mantienen, o sea que la preposición no sufre ningún cambio. Entonces, O sea, ¿en qué? Porque ¿Mm? ya ve que el pluscuamperfecto, el perfecto, el imperfecto y el aoristo tienen aumento. Entonces, ¿en qué tiempo sería que la vocal cae? El Bueno, imperfecto, nosotros vimos que en el imperfecto caía, en el aoristo caía, que es lo que hemos visto hasta ahora. En el futuro no pasa nada. En el futuro ni me acuerdo.
No, pero el futuro no lleva aumento. Tiene aumento. Pero hasta aquí, para que vamos en orden, lo que nosotros tenemos que saber que en el perfecto, la preposición en los verbos compuestos no sufre ningún cambio. O sea, no sufre ningún cambio. O sea, y eso y estas preguntas, pero... Entonces, esto es facilito, así que no creo que me para qué contarlo más acá, porque ya lo sabemos. Puede ser que no sufra el cambio porque el aumento va después de la consonante, ¿no? O sea, no se Exactamente, toca porque, el aumento con la vocal. exactamente, porque el aumento va acá y no sería volver a colocarlo, sería ilógico, porque como ya se está produciendo un cambio acá, entonces la preposición se mantiene totalmente estática. Miren, esto que está acá, hermano, esto se llama reduplicación ática. Este verbo, esto si ustedes lo buscan en cualquiera gramática, cualquiera persona les va a decir que esto es un verbo irregular, pero esto no es un verbo irregular. Yo esto lo encontré en una gramática, yo lo compartí con ustedes. Miren, esto se llama reduplicación ática. ¿Qué pasa acá? Miren, acá está el verbo acuo. La regla dice que la alfa se reduplica con la capa. ¿Me siguen? Sí. Y el aumento, en vez de ser una épsilon, es una eta. Y lo interesante acá, que fíjense que el diptongo se acorta, se coloca la ómicron y la alfa, la desinencia. Pero esto en realidad, hermano, es como para ser un poco más técnico, como para dar respuesta si alguien pregunta, pero no, estos verbos, hermano, hay que reconocerlo, que yo sé que este que está acá, el verbo acuo, y aquí está en perfecto. Pero si alguien pregunta, nosotros podemos responder lo que pasó acá. Miren, el verbo ejeiro, acá, miren, se reduplicó con la reduplicación ática. Acá está el aumento y acá está. ¿Qué les llama la atención de esto? Que se alargó una épsilon. Sí, pero hay otra cosa. ¿La iota no está? La iota no está. Si yo tengo que buscar un verbo en aoristo, dijimos que tenían iota. O sea, ¿qué teníamos que hacer en un verbo que tenía la iota, en el aoristo? Fijarnos al ¿Qué final, hacemos al para comienzo y en buscarlo? medio. ¿Mm? Primero lo buscamos con la iota, a ver si aparece así en el diccionario, y si no aparece, pues lo buscamos sin la iota. Lo sacamos sin la iota. En este caso, ¿qué hay que hacer? Si tuviéramos que volver ese verbo a su estado original. Sacar el alfa, la capa, el aumento, la reduplicación, y me queda la raíz y lo busco así en el diccionario. Le pongo el omega, lo busco así en el diccionario, pero no me va a aparecer así, entonces le pongo la iota. Bien, Diego, le coloco la iota. Exactamente, o sea, ¿se dan cuenta? Es todo al revés de lo que vimos en el aoristo. Pero estos verbos no aparecen mucho, pero estos verbos como yo me los sé, me los voy a aprender, pero no sé, pues si me dijeran, vuélvalo a su estado original, ya sé que acá es todo al revés al aoristo, que al aoristo se le quita una iota a alguno, en este caso al revés, se le añade una iota. Estos no aparecen mucho, pero hay que tenerlos para reconocerlos. Y acá no, bueno, yo quiero terminar con esto que está acá. Bueno, acá, esto que está acá, fíjense, es igual que los verbos que vimos en el futuro y en el aoristo. ¿Qué pasó? Si termina en alfa, en épsilon y en omega, se va a alargar una vocal larga. ¿Ya? Y, bueno, acá, miren, yo les dejo... ¿Por qué se llamaban puros? ¿Mm? ¿Por qué se llaman puros? ¿Dónde dice puro? Arriba, verbos puros contractos. Ah, no, les llama por el tema de que a lo mejor no terminan el alfa, el omega, pero Como en la primera yo declinación. en la alfa, en la eta, aquí hay otra regla. Miren, yo un día encontré hartas cosas de esto, pero no alcancé a colocarlas, pero yo las voy a compartir con ustedes después, pero hay muchas cosas más que encontré en otra gramática. Pero por ahora,
es importante que sepamos que los verbos contractos que terminan en alfa, en épsilon y en ómicron, al igual que el futuro y al igual que en el aoristo, se va a alargar a una vocal larga. ¿Ya? Y yo todo lo que encontré hoy, le saqué foto, pero no alcancé a colocarlo acá en la gramática, yo lo voy a compartir con ustedes. Entonces, hermano, pero son cosas que no aparecen mucho, sino es como más información, es como para tener más información nomás. Y acá están los modelos, miren. Fíjense, el verbo lambano en presente, miren acá. Acá este es un aoristo segundo, y nosotros tenemos que, estos que están acá, igual que nosotros, el que vimos en el aoristo segundo, también tiene muchos verbos que son irregulares. Entonces nosotros tenemos que saberlo. Y bueno, acá estas son oraciones. ¿Quién escribió acá? Si no hay problema. Entonces fíjense que acá hay oraciones. Y acá el objetivo de estas oraciones es ver dónde hay perfecto. Mira, perfecto, 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 perfecto. Entonces, si yo me sé la raíz de los verbos, yo los voy a reconocer al tiro. Así que eso, hermano, como ya es tarde ya, si se dan cuenta, no es difícil el perfecto. Lo que hay que sí recordar que tiene reglas. Y lo que me va a ayudar a mí es a mirarlo al final. Si yo veo una fi, una capa, cualquiera de esas consonantes que nosotros vemos y veo una alfa y esa fi se mantiene ahí, no puede ser aoristo. Porque si fuera un aoristo tendría que haberse producido el cambio fonético. Si no está el cambio fonético, ¿qué me está diciendo eso a mí? Que es un perfecto. Entonces, yo solo con ese detalle me voy a dar cuenta al tiro. No, entonces yo digo, no, este es un perfecto. Lo miro al final, veo que está la épsilon al comienzo y digo yo, no, acá ¿qué pasó? Esas se reduplicaron o ya estaban reduplicadas y por eso se colocó el aumento. ¿Se dan cuenta, no? Solo aplicando esa regla, yo llego a la conclusión al tiro. Entonces yo le hago una pregunta acá como para cerrar. ¿Es importante saber los cambios fonéticos del aoristo, del futuro, para poder identificar el perfecto cuando son verbos irregulares? Sí. Es vital. Es vital, porque me va a ayudar a mí al tiro a llegar a la conclusión. Bueno, hermano, miren, yo hablé con el hermano Ricardo. Vamos a tratar de grabar las otras clases y las vamos a compartir con ustedes en una hora más temprano, porque lo ideal es que ahora nosotros después de esto veamos solo participio. Participio, participio, participio y participio. Y yo las otras clases las voy a grabarlas, voy a hacer las pruebas para que ustedes las puedan tenerlas, pero no vamos a seguir repasando nada más, sino ahora solo participio. ¿Les parece? Sí. Y estas 2 semanas que quedan, solo ve el participio, participio y traducir, traducir. Yo tengo una gramática que es la gramática de la iglesia, quizá que de otro lado tiene más de 85 diapositivas. Entonces yo creo que todo este tiempo que queda, hasta que llegue la clase, si repasamos el participio, yo creo que vamos a quedar peritos en ese aspecto. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a orar entonces, hermano Ricardo, nos despide la oración. Amén. Ya, hermano, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces el jueves, ¿o no? Que el Señor les bendiga. Igual. Adiós. Buenas noches.